¿Cómo están? Qué placer estar en sus pantallas. Hoy hacemos una mesa de periodistas en un primer tiempo para hablar de un tema que se ha enfriado algo en los medios, pero que sigue planteando una discusión de fondo. Hablaremos del defensor del pueblo, no solamente de la última renuncia, sino de la esencia del defensor en un país como Bolivia y en un año como el 2019. Antes simplemente les recuerdo nuestros principales titulares, nuestras principales aperturas en La Razón esta semana. Ha sido una semana con acontecimientos que nos han marcado. Quillacollo, en primer lugar, para hablar de corrupción. El gran titular tiene que ser corrupción, corrupción en el gobierno local de Quillacollo. Municipio sin alcalde, oficinas allanadas, una nueva elección que tendría que plantearnos algunas preguntas en el país, porque no es el primer caso. En un segundo tema, no quiero dejar Naciones Unidas y el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con una participación subrayada del presidente Evo Morales, quien ha reivindicado la plurinacionalidad. Así que es un año que creemos muy interesante. Desde Naciones Unidas se pueden abrir nuevas políticas en un eje que no es menor: la plurinacionalidad, las lenguas indígenas. Tercer tema, sin duda, usted lo adivinó, el deslizamiento en la ruta a Caranavi, norte paceño aislado, más 20 desaparecidos y muchísimos heridos. Todavía no tenemos las cifras, no quiero dar cifras redondas, este programa es grabado, así que no quiero cerrarme con cifras. Y finalmente, Venezuela, que es el punto, es el foco del mundo ahora por el conflicto, porque pareciera que se juega algo geopolítico allí, no es solamente Venezuela, entre el presidente Maduro y el reconocimiento al presidente, para muchos presidente responsable de Venezuela, Guaidó. Pareciera que se ha dividido en dos. Son menos las posiciones sin posición, son las más que acuden o a un llamado inmediato a elecciones en Venezuela o al respeto del sistema establecido en este país. Así se divide Venezuela, pero así se divide el mundo también. Estaremos atentos y podríamos también establecer una mesa de debate en torno a este tema. Vuelvo a lo primero, a menos que quieran decir algo sobre Venezuela, ya que estoy con dos periodistas. Seguro que los temas que he mencionado les interesan, los conocen. Gracias, Nancy Bacaflor, colega, por aceptar la invitación y por su tiempo. Gracias, Claudia. Un saludo a todos ustedes y un placer estar en tu programa. El placer para nosotros tenerla acá. Es un placer también estar junto a Coco Cuba, Jorge Coco Cuba, colega también. Gracias por estar acá. No, gracias nuevamente a ti. Gracias a ti, de todas formas. Caranavi, complicado, ¿no? De repente ustedes me puedan aportar con detalles sobre las búsquedas, pero no se puede decir más. Ha sido una tragedia que esperemos también que sea una lección para evitar. No sé cuán evitable puede ser, pero sin duda ha sido la página negra esta semana, ¿no, Nancy? Totalmente, en realidad el fin de semana, ¿no? Porque el hecho ha sucedido el sábado en la madrugada y bueno, ya se ha venido desenvolviendo todos los acontecimientos en torno a ese tema, pero no solamente Caranavi, sino que se ha empezado a extender producto del mal clima, los desastres, ¿no? Inundaciones, deslizamientos, ¿no? Y como consecuencia de eso, obviamente, damnificados, familias damnificadas, afectadas, pero sin duda lo más triste, ¿no? Lo más conmovedor, lo más grave se concentra en Caranavi, porque estamos hablando de más o menos ahora, jueves, de 15 muertos, 20 desaparecidos, familias desesperadas porque no han logrado encontrar los cuerpos de sus parientes y obviamente son en algunos casos familias íntegras que estaban transportándose entre La Paz y Caranavi. Realmente es un hecho totalmente conmovedor, muy triste. Sin lugar a dudas siempre hay cosas, yo creo que posibles de hacer para evitar esto. Obviamente no vas a poder evitar la lluvia ni estas inclemencias del tiempo, pero en infraestructura de pronto es posible todavía hacer algo, que será, me imagino, algo de evaluación del gobierno, ¿no? Y de las instituciones que están involucradas en el tema, pero sin lugar a duda es uno de los temas más graves que ha ocurrido a lo largo de esta semana. Y además del desastre y de la pena, como bien menciona Nancy, está
tener presente para futuro lo que sí se podría evitar, no la lluvia, no el deslizamiento, pero de pronto sí la autoridad, el orden para mantener ciertas medidas de seguridad, ¿no? Es decir, estamos lamentando 20 desaparecidos, 15 muertos, hay familias, en fin, de pronto no debíamos estar lamentando esta cantidad si hubiésemos tenido más orden, más respeto a la autoridad y la autoridad que también siente autoridad, en fin, son algunas lecciones. Enterrados primero por la basura en La Paz, por algo que de repente sí se pudo evitar porque ahí hubo una administración que dejó muchos huecos, en el caso de la sede de gobierno, enterrados por la basura, enterrados por la corrupción en Quillacollo, enterrados por la tierra, malas noticias. Hemos comenzado no muy generosamente, sí, ¿no? Cierto. Sí. Pero Venezuela sí que está peor que cualquier país, ¿eh? Venezuela está viviendo un momento muy complicado. Yo creo que primero el Estado, voy a quedarme un rato en el camino a Caranavi. El Estado debe buscar las formas de monitorear, porque eso es monitoreable, no se puede evitar, pero sí las tierras embebidas son monitoreables y sabemos que es una zona fangosa, ¿no? Tiene convicción fangosa, pese a que tú ves al recorrer ese camino mucha roca, no es así. Entonces sí hay forma de monitorear electromagnéticamente. Y ese debería ser un compromiso de la prefectura, del gobierno central y de los municipios concernidos. Venezuela, yo creo que en Venezuela se está jugando mucho más que la democracia, muchísimo más que la democracia que reivindica Estados Unidos y algunos países que en una postura muy cómoda y de verdad muy llamativa se han dado a la tarea de reconocer a un presidente totalmente ilegítimo. ¿Quién conocía al señor Guaidó? Cuando yo escuché Guaidó, se me ocurrió el Atlético Bucaramanga o el Deportivo Zulia, ¿no? Un centro delantero, una cosa así. El señor Guaidó era un perfecto desconocido, nunca tuvo peso en el legislativo, y ni antes de Chávez y menos después de Chávez y Maduro. Pero se está jugando algo muy importante, algo inconmensurable por lo que se ve, por el tamaño del movimiento internacional. Mira, yo he sido un seguidor exhaustivo de la crisis yugoslava de 1989 al 95, incluido ese gran nudo que era Kosovo, y cuando te pones a analizar qué era Yugoslavia, puedes medir lo que está pasando hoy en Venezuela. Yugoslavia era un país extraordinario. Yugoslavia había desarrollado en pocos años, en pocas décadas, la industria del acero, la industria pesada, la industria química. Se hacían sus propios aviones, montaban sus propios, tenía unos ferrocarriles extraordinarios. Solo que bueno, Yugoslavia ya es una cosa muy diferente y muy compleja en su momento. En 7 años se destruyó Yugoslavia. Es que sí es comparable, sí se puede hacer una analogía, Claudia, porque algo tiene Venezuela. Algo tiene petróleo, intereses políticos, mucho más allá del petróleo, mucho más allá de la primera reserva mundial de crudo, mucho más. Entonces, yo creo que lo que está pasando en las últimas horas en Montevideo, con esa convocatoria precisamente de Uruguay y México, para que los venezolanos concurran a resolver sus problemas, pero bajo sus propias reglas de juego, ¿no? Que no sea la comunidad internacional la que empuje al señor Guaidó a la presidencia ahí en el Palacio de Miraflores. Para que no me quede sin tiempo para hablar del defensor, Nancy, ¿cómo se posiciona usted? Sobre el caso de la Defensoría del Pueblo. Venezuela. Bueno, yo creo que hay un... Para que tengamos una y una. No, yo creo que la situación de Venezuela es absolutamente complicada, ¿no? Porque tenemos una sociedad internacional bastante conglomerada que ya ha asumido una posición frente a otro grupo que es menor, ¿no? Se hablaba de 13 países más o menos, ¿no? Que es más o menos en torno a los que se están reuniendo en Uruguay, ¿no? Entonces yo creo que ya hay un escenario inmanejable para Nicolás Maduro, ¿no? Inmanejable porque ya están todos los cercos posibles y además la presión internacional
Y yo creo que es una cuestión de días para que Maduro tenga que tomar una decisión. No sé si lo hará, porque las posiciones siguen bien endurecidas, ¿no? Pero yo creo que amerita ya una salida a la situación, porque estamos hablando, para Maduro y el gobierno está todo muy bien, ¿no? O sea, no hay ni colas, hay productos, todos están tranquilos, no hay movilizaciones, no hay nada, es un país de las maravillas. Creo que hoy todos los actores políticos venezolanos ya hablan de diálogo como un marco. Sí, bueno, pues han hablado desde hace tiempo también, ¿no? Del diálogo, claro. Desde hoy en serio. Agenda, ¿no? Siempre está en la agenda. Entonces, otra cosa son las presiones de Washington. Entonces después ha de ser mucho chiste, ¿no? Pero en todo caso yo veo eso, ¿no? Es decir, que ya hay un escenario demasiado complicado, ya no está solamente Maduro en torno a ciertos países que criticaban al gobierno, sino ya hay una comunidad mucho más grande, mucho más extendida y una presión mucho más fuerte para que también la gente empiece. Y yo creo que con el tema de la ayuda humanitaria es posible que se cree un conflicto interno mayor, ¿no? Porque, bueno, se va a dividir entre la sociedad esa es una medida que política, quiere, no es una ayuda. Entonces, no, yo lo pongo como ayuda humanitaria. Tiene ese rótulo, pero no. Claro, y tiene su sentido político. Hasta aquí fue el calentamiento, qué bien. Calentamiento, claro, sobre Venezuela, sobre la tragedia en Caranavi, en fin, ha sido la introducción. Hoy venimos a hablar del defensor del pueblo y, como decía en un inicio, no solamente sobre la renuncia del último defensor del pueblo, sino sobre el papel, sobre la institución. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que la primera página fue hecha con mucho detalle, con mucho trabajo? Tiene el sello de Ana María Romero. Creo que le ha dado no solamente la energía, toda la estructura institucional, ha dejado el espíritu de lo que tiene que ser. Creo que ahí me animo a adelantar que hay consenso. Esa defensoría, ¿no? Ya lo demás, los otros defensores, desde Waldo Albarracín, que parece que entró, bueno, salió de Derechos Humanos, pero entró en una institución ya que era muy grande, porque era muy grande el proyecto que había sellado a Ana María Romero, y los otros tuvieron, bueno, más simpatizantes, menos simpatizantes, pero creo que este último defensor con la salida que deja, no diré que pone en crisis a la institución, porque la institución es muy grande, pero sí nos deja un desafío como bolivianos para que esta institución no flaquee y sea uno de los pilares del equilibrio que tanto necesitamos, ¿no? No sé si coinciden conmigo. Yo creo que tiene que ver con el tema de, hubo un primer momento como el que tú mencionas, Claudia, que es la construcción de la Defensoría, sobre pilares contundentes, sobre una visión absolutamente clara del rol de la Defensoría, ¿no? Que era defender los derechos de las personas, ¿no? Frente particularmente al Estado, que es el principal violador de los derechos humanos, ¿no es cierto? La policía y todas sus instituciones. Creo que había una visión absolutamente clara, ¿no? Lamentablemente, con el tiempo, y yo creo que ha decantado en esta gestión de David Tezanos Pinto, una crisis, una falta de credibilidad, una falta de visión de lo que era la Defensoría del Pueblo, para qué había sido concebida la Defensoría del Pueblo. Y ahí yo creo que tiene que ver con un tema central, que es la forma en la que se ha elegido, porque yo creo que son las personas que contribuyen a la construcción de las instituciones, ¿no es cierto? Es decir, y aquí lamentablemente la forma en la que ha sido elegido el señor Tezanos Pinto, con ribetes muy fuertes de su inclinación por el gobierno e incluso en su misma posición en varios de los casos que han salido producto de una intervención del Estado y de sus instituciones sobre temas muy complejos, dígase Illanes, dígase otros, ha empezado a poner en cuestión el rol de la Defensoría del Pueblo, el rol de David Tezanos Pinto, y lamentablemente ha terminado saliendo con un hecho como este, que es tan doméstico y tan, diría yo, tan un poco grosero en términos de utilizar una entidad como es la Defensoría del Pueblo para un tema absolutamente personal e individual. Yo diría que tiene que ver con esos aspectos, que se ha perdido la visión, se ha perdido, ha entrado a tal nivel de estar al servicio del gobierno,
por la forma en la que se elige. Ni siquiera David Tezanos Pinto era el primero en la selección de candidatos, ¿no? Habían otras personas quizás con mejores currículums, con mejores perfiles, que han sido simplemente apartadas por el partido de gobierno en la Asamblea. Entonces, yo creo que ahí está el meollo de la cuestión y que el gobierno ha perdido el sentido de decir, estas instituciones hay que respetarlas. No, yo diría lo último, ¿no es cierto? Que lamentablemente allí nos confrontamos ante una situación que me parece fundamental. En este tiempo en el que los derechos humanos, como en el pasado debieran ser defendidos, se los pone más bien en cuestión, ¿no? Simplemente subrayaría que el defensor está, porque hay mucha confusión a lo largo de estos años, pese a que ya son varios años de la Defensoría del Pueblo, que está ahí para defender los derechos de los ciudadanos ante el Estado. No porque sea el Estado el principal violador, ahí no coincido con Nancy, sino porque esa es la función de, ¿no? Hay muchos núcleos de violación. Los informes dicen eso. Pero no, pero lo que dicen los estatutos, lo que dice, a ver, el origen de la función es la defensa de los derechos humanos ante el Estado, ¿no? Pero no porque el Estado sea muy malo, sino porque así lo delimita la institución. Aunque hay que ver que hay algunos espectros en los que sí puede intervenir el defensor del pueblo. Pero es interesante, hemos ido, fíjense, de la primera defensora de Ana María al último, a David Tezanos. ¿Por qué no agarramos también el intermedio, ¿no? Desde Albarracín, Villena, resaltando también esa discusión política en torno a... No nos podemos deshacer del carácter político de ni de la elección ni de la persona. Ana María, por mucho que la querramos como periodista, como defensora, en su momento... Tenía su inclinación. Y le han dicho masista, le han dicho derechista, le han dicho de todo, pero bueno, ya sacando la evaluación sería bueno, Nancy hizo énfasis en Tezanos, pero no sé si usted tiene una mirada así del conjunto. Yo tengo una mirada transversal de la Defensoría. Cuando Nancy hablaba de que esta Asamblea Legislativa, que controla por 2/3 el gobierno del presidente Morales, se ha equivocado, puede y no tener razón, porque no hay un solo gobierno en la política mundial que elija una persona que ha de adversarle, ¿verdad? Si nos remontamos a 2003, el señor Sánchez de Lozada sacó de la Defensoría se hizo un flaquísimo favor, por supuesto, ¿no? A la señora Ana María Romero. Terminó su gestión en realidad. Sí, terminó, pero pudo haberla, si se trataba de una pureza, de un dechado de pureza en la política. Esta es una gran defensora y venga pues, pero no le convenía, ¿no es cierto? No le convenía, evidentemente, porque, ¿sabes qué, Nancy? El Estado no es en sí mismo un violador de los derechos. El Estado tiene un instrumento que se llama el uso legítimo de la fuerza, o el uso de la fuerza legítima, a través de sus fuerzas uniformadas. Entonces, evidentemente, siempre va a ser el Estado, por antonomasia, una suerte de adversario de los derechos de los particulares. Entonces, si vemos desde esa perspectiva, evidentemente el Estado no hay caso de encarnar al Estado. Los pensadores del siglo XVIII... Solo que en los ejemplos, pero en los ejemplos, si miramos las estadísticas de los casos... más que porque el Estado tenga la fuerza de la policía y la legitimidad de esas fuerzas de las que usted habla, es también porque la burocracia, porque es decir, no es solamente Estado, pues, porque hayan fuerzas armadas y legítimas, sino porque hay muchas violaciones dentro del Estado de los derechos del ciudadano. Estoy de acuerdo. Para eso se constituye el ombudsman, ¿no es cierto? El ombudsman. Bien, pero... Lo que hizo Sánchez de Lozada fue meterse un tiro en el pie izquierdo, ¿no es cierto? Y de ahí la institución ha recogido lo poco que sembró en el tiempo propio. Es decir, si bien Ana María Romero irguió una línea institucional, no consiguió consolidar por el tiempo en que estuvo la institución como tal, darle un carácter definitivo, una rigidez institucional que nunca se acomode a los tiempos políticos. De tal forma que vemos al señor Albarracín, ¿no?
que tuvo su vinculación política, tuvo su orientación política al ser electo. Lo mismo el señor Villena. La diferencia es que ellos encarnaron actitudes que, se puede decir, mantuvieron la línea o adversaron a la política del gobierno del presidente Morales. Ninguna otra cosa. Que le dieron mayor rigor institucional. Yo no quiero referirme personalmente al señor Tezanos Pinto, porque pucha, ha demostrado una pobreza, pues, que la verdad que no soy de los que le pega, de los que hace leña del árbol caído. Ese señor, pues, tuvo un comienzo tan trágico como su final, como defensor del pueblo. Trágico, ¿no? A ese señor se defenestró, es decir, se tiró del monasterio de Canosa, de la quinta habitación, él solo. No hubo nadie quien lo excomulgara para que se tire, ¿no? A eso viene a propósito de la fenestración. Entonces, yo creo que el debate lo dijiste muy bien, está la institución, es decir, la Defensoría del Pueblo de Bolivia. ¿Está en crisis? Yo creo que ese es el debate, porque nos vamos a desgastar hablando de Tezanos Pinto, que es pues una vergüenza terrible. A mí me da mucha pena como ser humano y peor como defensor del pueblo. Es más, yo creo que la historia pues lo registrará con nombre y apellido y lo pasará con un salto, ¿no? Con toda la brusquedad que connota este adjetivo. Entonces, ¿está o no, Claudia, yo devuelvo aquí la pelotica, está o no el defensor del pueblo en crisis? Eso sí nos tiene que preocupar. Además, vale la pena también discutir sobre el tema, sobre la frontera entre lo público y lo privado, como nos recuerda Nancy. Terrible. Llama a una conferencia de prensa en la Defensoría, desde la Defensoría, siendo defensor, para hablar de un asunto privado, de una acusación contra él, de su esposa, en fin. Aquí también se cruza y él se defiende y dice, pero acuérdense cuando salió Zapata, más o menos lo mismo, ¿no? Me gustaría que lo hablemos también. Yo creo que ese ha sido al final el toque, ¿no? Hablar del presidente, ¿no? Y retomar un tema que ha sido tan complicado de manejar para el gobierno, ¿no? El caso Zapata. Pero yo creo que ahí está, ¿no es cierto? Es decir, la devaluación de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Es decir, hay crisis. Yo digo, o sea, seguro que Villena, seguro que Waldo Albarracín no han sido brillantes, ¿no? O sea, seguro que deben tener sus pros y sus contras, sí, ¿no es cierto? Seguro que han debido tener sus matices políticos también, como todos. El tema es que vayas matizando tu posición política por encima ¿no? del espíritu del derecho, de los derechos de las otras personas, es decir, que te acomodes a cierta situación, ¿no es cierto? Eso es para mí lo cuestionable, ¿no? Porque tú puedes tener una posición política, todas la tenemos, ¿no? Y es un derecho, es legítimo absolutamente, ¿no? Pero cuando tú pones eso por encima de cuál es tu rol institucional, que es la defensa de los derechos humanos, ahí yo creo que ya es cuestionable. Ahora, lo otro, el tema de ¿en qué momento es lo público, lo privado? Yo creo que ahí el señor Tezanos Pinto así se equivocó de cabo a rabo, ¿no es cierto? Es decir, claro, es decir, llamar a una conferencia de prensa diciéndonos con carácter de urgencia, además, ¿no es cierto? Sí. Decirnos de que hay una denuncia de extorsión. Cualquiera piensa pues, que es una denuncia de extorsión de algún ciudadano o ciudadana que está haciendo a X, no sé, autoridad, institución, qué sé yo. No, era para un tema suyo, personal, absolutamente personal, pero además presentando ahí diapositivas, ¿no es cierto? Conversaciones personales, ¿no es cierto? Un defensor del pueblo revelando conversaciones personales de otras personas, de lo que conversaba con su esposa. No, ya, eso ya es decadente, ¿no es cierto? Es grosero, hasta vulnera varias cosas, ¿no es cierto? Y ahí tiene que ver también un uso discrecional de la institución. Utilizas la institución, la infraestructura, utilizas al personal para que te llame a la conferencia de prensa. Eso es un uso indebido de bienes. Pero ahí como que ves, si yo creo que hubiera sido otra persona, te apuesto o les apuesto que hubiera sido así ya anunciado proceso contra esa persona. Yo no veo que nadie le haya anunciado proceso al señor, excepto su ex esposa, ¿no? Su esposa. Pero yo creo que hay un mal uso de la institución de la Defensoría del Pueblo. El señor Tezanos Pinto se equivocó. Lamentablemente todos tienen una vida privada y la tienen que ver en ese espacio. Y el espacio público en el espacio público. Y eso es lo que es la Defensoría del Pueblo, ¿no?
¿De aquí hacia adelante qué? Porque estamos en un año electoral, el tralala, ¿no? En la política una polarización evidente, unas elecciones con una campaña larguísima, todos están sacando las uñas porque parece que la cosa se va a poner muy tensa, y una defensoría que está ahí. La dejamos en el cajón hasta que pasen las elecciones y vemos cómo se reencamina la institución. ¿Cuál sería el siguiente capítulo? ¿Cuál es su deseo periodístico en todo caso? Yo creo que eso tiene que pasar. No es que va a pasar, eso tiene que pasar. Porque el país tiene, con el respeto que me merece, la visión y la misión de la Defensoría del Pueblo, el país tiene hoy cosas mucho más importantes que ocuparse que de la vida privada de este señor que ha lastrado, lamentablemente ha lastrado la Defensoría. Pero hoy necesitamos asistir con todos nuestros sentidos puestos, con toda nuestra atención, nuestra mejor capacidad intelectual, nuestra mejor voluntad política y todos los beneficios de nuestro ser de personas, de seres humanos, a la elección que ha de ser la más importante, la que viene, la de finales de octubre de este año, la más importante de la vida institucional de Bolivia. Yo decía deseo periodístico porque desde los medios podemos, no voy a decir empujar, pero por lo menos sugerir una vía que sea la más adecuada, esta preelectoral en una institución que es fundamental. Yo creo que la Defensoría, y ahí no comparto con Coco, es que no se puede postergar. Aunque yo digo, ya volver a elegir como se lo ha elegido a Tezanos Pinto, yo no creo que valga la pena, ¿no es cierto? Es decir, sí, más o menos, ¿no es cierto? Estás entre este y la necesidad de una defensoría, ¿no? De un defensor, ¿no? Yo creo que, como tú dices, se vienen tiempos muy difíciles y no tienes una institución donde ir. A la Asamblea Permanente de Derechos Humanos la han intervenido, siempre está acosada, ¿no? Entonces, ¿dónde te vas a quejar como ciudadano? ¿A la justicia? ¿Al Ministerio Público? ¿Dónde te vas a quejar? Entonces, yo creo que hay una ausencia de instituciones que puedan defender y que el ciudadano se siente totalmente indefenso. Pero claro, ahí, a elegir ahora, como se lo eligió a Tezanos Pinto, yo no sé si valga la pena o esperas hasta el próximo año, pero sin lugar a dudas hay una necesidad de una institución. Bueno, pero ahí tienes un interregno, primero, que no es una ausencia, es un interregno. Y segundo, ahí tienes una persona que se ha de encargar de la defensoría. Entre tanto, nombres. ¿Se animan a lanzar 1 o 2 nombres de personas que podrían funcionar bien? No, yo ahorita no se las juega por nadie. Ahorita no. Hay que procesar, ¿no? Hay que procesar la cosa. Bueno, hay que empezar a procesar porque creo que es una institución que hay que tener ahí en el medio de la cancha. Para la próxima etapa de este tu programa, esto de la publicidad de lo privado es muy importante que le demos de cara a nuestra sociedad. ¿No podemos volver a hablar? Sí, no, nos podemos que no quede ahí como, porque todos ven este episodio de Tezanos Pinto como que hay penas bien y hay que dan pena, ¿no ve? Entonces, ahí debería, pero abordarlo, la privacidad, la publicidad de lo privado, muy importante. Sí, yo creo que hay que abordarlo. Gracias, Coco Cuba, gracias, Nancy. Gracias a ti, Claudia, por esta discusión periodística. Seguimos en el segundo bloque. Lucía Sauma va a poner la lupa en el fútbol. Estamos con Villegas, manos a la obra, mesita deportiva para algo que también nos interesa y a ver cómo nos va en la selección. Hasta aquí no nos ha ido muy bien. Vamos a ver qué perspectivas hay. No se vaya, por favor.